Hace 8 días, de alguna manera cerramos con unos conceptos, con unas ideas importantes respecto del pensamiento cristiano resiliente, hablando sobre las cruces baratas, hablando sobre cristianismo light y la gente que busca productos sin proceso, que quiere frutos sin haber sembrado, que quiere todo fácil sin hacer esfuerzo, que quiere resultados sin hacer el trabajo. Y la vida cristiana no es así. El evangelio, si se lo empacaron en un paquete de regalo con el cual le ofrecieron de que todo iba a ser fácil y todo iba a ser color de rosa, pues no se lo vendieron completo. Porque si bien es cierto, la vida en Cristo es vía de victoria, de bendición, de gloria en gloria, también es cierto que hay caminos tortuosos, hay un discipulado en el cual uno se debe esforzar. Y la Biblia una y otra vez nos manda que seamos esforzados y valientes. Porque el evangelio no es para cobardes, el evangelio no es para flojos, el evangelio es para valientes. Diga conmigo, soy valiente en Cristo. Hoy quiero continuar el desarrollo de la temática, ya no de una manera tan conspicua, dirían aquellos, o inortodoxa, como dirían otros, o con lenguaje bastante de Chapinlandia, sino quizás en otra línea. Y he titulado al tema de este día el poder de la debilidad. Oiga, ya en el tema, ya en el título hay un debate de pensamiento. El poder de la debilidad. Hay una figura retórica en el mundo literario que se llama oxímoron. Oxímoron, diga conmigo oxímoron. No se come ni con tortilla ni con pan. Oxímoron es una figura retórica que combina dos palabras con significados opuestos o contradictorios, que al unirlos en una misma estructura generan un nuevo sentido. ¿Ha escuchado usted el término agridulce? Nosotros entendemos que o es dulce o es agrio. ¿Ha escuchado usted el término silencio ensordecedor? Como que es contradictorio, ¿no? Porque lo que ensordece es el ruido muy alto. Pero aquí está diciendo que es tan fuerte el silencio que ensordece. Hoy se utiliza también el término en tecnología, realidad virtual, que si no lo ha analizado bien, es una contradicción. Si es real, no es virtual, y si es virtual, no es real. Sin embargo, hay una realidad virtual. ¿Ha escuchado usted la expresión secreto a voces? Si fuera secreto no se estuviera diciendo, ¿verdad? Pero habla de que se dice un secreto. Y el término que a veces usamos aquí es menos es más. ¿Cómo así? Menos es más. Hace muchos años, cuando empezábamos nuestra vida cristiana con Ofe, estábamos jóvenes y llegamos al servicio, había un derramamiento del Espíritu Santo tremendo. Y cuando regresó a su casa, alguien le preguntó cómo había estado el servicio, cómo había estado la reunión. Y ella dijo: una bendición horrible. Una bendición horrible. Ese es un oxímoron, es algo contradictorio. Entonces el título de esta prédica, el poder de la debilidad. ¿Qué poder puede haber en la debilidad? ¿Por qué Pablo en 2 Corintios 12, 9 al 10 se gloriaba en sus debilidades? Estas preguntas las vamos a tratar de ir resolviendo en el camino, y quiero pedirle que, puestos de pie, leamos el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Nos ponemos de pie para leer la Biblia y darle de esa manera una
una honra a la palabra y con una actitud de disposición decirle al Señor: háblame, Señor, en esta mañana por medio de tu palabra. Isaías capítulo 40, versos 28 al 31, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, nos ponemos delante de ti hoy con corazón y mente abiertos, rogando que tu Espíritu Santo nos hable y que mientras se predica tu palabra puedan haber milagros, maravillas, sanidades, respuestas al corazón y ante todo, Señor, una llenura del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Por favor, siéntese. La debilidad es algo que está en todos. A la persona que está a la par suya, lado izquierdo, lado derecho, también le asaltan debilidades. Usted, como el de atrás, como el de enfrente, todos tenemos debilidades. La debilidad está en todos, porque es una limitación humana. El cuerpo humano solo resiste despierto varias horas, y si se alarga la vigilia sin poder dormir una persona, se han hecho estudios científicos que una persona que resiste o le torturan de tal manera que no pueda dormir por unos 3, 4, 5 días, se enloquece, se enferma. La debilidad es una limitación física que nos permite varias horas trabajar para luego ir a descansar y el cuerpo así reponerse. La debilidad de alguna manera toca un switch en el cuerpo para darnos apetito, darnos hambre, para comer y restituir de esa manera la vida y la fuerza en el cuerpo. La limitación, la debilidad que está en todos nosotros también puede venir por aflicciones. No solamente el trabajo duro nos cansa, sino a veces el llevar penas encima, preocupaciones y tensiones pasa la factura. Cuando tenemos necesidades, cuando no sabemos qué vamos a hacer al día siguiente para pagar, cuando tenemos un problema legal, cuando hay un problema en el matrimonio, cuando se ve a un hijo enfermo, se ve a un padre desesperado, o sea, esas aflicciones pueden llegar hasta debilitar el cuerpo, los sentimientos, las emociones y el espíritu. Porque hay cansancio físico, espiritual y emocional que se experimenta ante la dureza de la vida, ante la desesperación. Porque esta carrera que nos toca a nosotros es una carrera de agonía. La carrera que se compite en la maratón por 10, 21 kilómetros, 40 kilómetros, etcétera. Llega un momento en el que el cuerpo empieza a agitarse de tal manera, necesitado de oxígeno para trasladar a los músculos, empieza el dolor, empieza el ácido láctico a pasar el dolor a los músculos, el corazón a palpitar más fuerte, los pulmones como que no logran retener el oxígeno completo y el cuerpo se resiente y hasta se siente agonía, es decir, como un sentimiento de muerte. Porque el cansancio es natural, diga conmigo, natural. Quien diga que no se cansa, o porque es maquinita o está cuenteando, pues, pero el cansancio es natural. Incluso los jóvenes, dice aquí la escritura que leímos en Isaías, incluso los jóvenes se fatigan y los más fuertes tropiezan. La Biblia no esconde las realidades, la Biblia no nos pone en un plano idealista, sino realista. Un plano idealista no, sino un plano realista en lo natural y en lo espiritual.
Porque a la vez que nos dicen que la vida natural tiene debilidades y limitaciones, también nos dice que en el Señor podemos nosotros recuperarnos, fortalecernos, restaurarnos, porque nadie es autosuficiente. Dígale a su vecino, a su vecina, te tengo una noticia: no eres autosuficiente. Todos necesitamos una fuente de energía, porque las fuerzas se acaban, la carrera se ralentiza. Es decir, uno puede salir con todo el entusiasmo y echarle con toda la gana, pero ya casi a la mitad del camino se van haciendo más pesados los pasos y se va ralentizando, se va haciendo más lenta la carrera de la vida, la carrera de la universidad, la carrera del negocio, la carrera del matrimonio. El avance se detiene. Ahora, ¿por qué sucede esto? Vamos a Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, diga, nosotros también, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y mire lo que dice el verso 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué nos desmayamos? ¿Por qué se hace lento nuestro caminar cristiano? ¿Por qué a veces dejamos a media las cosas? ¿Por qué nos sentimos débiles espiritual, emocional o físicamente? Según este contexto que hemos leído en Hebreos, que manténgalo ahí abierto para ir comprendiendo lo que dice la Escritura. En primer lugar, lo que hace que a nosotros se nos haga cada vez más difícil avanzar y que se nos haga más pesado caminar son los pesos de la vida. Por eso es que Hebreos dice que nos quitemos de encima todo peso. Y los pesos son aquellas cosas que nos estorban, que no necesariamente son malas, que no necesariamente son pecado. Por eso es que no podemos nosotros juzgar a las personas cuando a veces andan decaídas, porque quizás están enfermas, de repente tienen una pena, quizás tienen alguna lucha, y nosotros no podemos señalarles pensando que están en pecado, condenándoles que se van a ir al infierno, porque solo ellos saben, solo ellos y Dios saben qué es lo que están cargando. Entonces los pesos de la vida son aquellas cosas que nos estorban, que no necesariamente son malas, pero que ralentizan, es decir, hacen más lenta la vida espiritual. Cuando nosotros comenzamos en nuestro caminar con Cristo, hay una pasión que nos enciende, y eso se le denomina en la Escritura el primer amor, el fuego de dar testimonio, de hablar de la fe, de querer servir a Dios, de comerse la Biblia cada día, de estar adorando al Señor, de ir a la iglesia seguido, de ayudar al prójimo, de decirle al pastor: estoy para servir en la iglesia, de ir por todos lados brillando para Cristo. Pero llega un momento en el que poco a poco, como que aquella gasolina se va acabando, como que la luz va menguando, como que el fuego se va decayendo. Y esto a causa de que los pesos de la vida empiezan a ahogar ese fuego. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo. Y por eso es que en Apocalipsis nos dice, en una de las cartas a las iglesias, el ángel hablándole al pastor de esa iglesia le dice: una cosa tengo contra ti, es que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, mira de dónde has caído y empieza a hacer las primeras obras. Hay que retornar, hay que recomenzar. Los pesos de la vida son cargas, hábitos,
preocupaciones, distracciones o prioridades que no son pecaminosas en sí mismas, pero que dificultan correr bien la carrera de la fe. Hay desgano para leer la Biblia, ya no hay tiempo para orar, ya se piensa 2 veces ir a la iglesia, ya no se quiere comprometer al servicio, ya no quiere dar sus diezmos y ofrendas. Más de algo está pesando en la vida que ha tomado lugar. Esas cargas, esos hábitos, esas distracciones, esas amistades, esas relaciones y esos lugares. Y no necesariamente son pecados. Por ejemplo, excesos de preocupaciones, relaciones o amistades que enfrían la fe, actividades que consumen todo el tiempo o cargas emocionales no entregadas a Dios. Por eso Hebreos dice que para poder correr como debemos correr tras Cristo, debemos quitarnos primero los pesos. Pero no solamente esos pesos, esas cosas que no necesariamente son pecaminosas o malas, sino que también, o sea, aparte del peso, la carga de la vida que nos imponemos o nos imponen, debemos también hacer a un lado el pecado, porque también hay cosas malas en las que caemos y que por eso se hace lento nuestro avance cristiano, especialmente la incredulidad que nos enreda y que hace más difícil la fe, nos quita la fuerza. Le damos oído a alguien, nos metemos a ver cosas que no convienen, pensamos pensamientos satánicos que empiezan a ir en contra de la palabra de Dios, empiezan a refutar lo que se escucha de la Biblia, se empieza a rebelar en contra de hacer la voluntad de Dios, empieza a haber un conflicto en la mente entre el bien y el mal y se escoge más bien ir por el mal. Por eso es que ahí dice, volvamos a Hebreos, esa escritura donde nos dice que nos debemos despojar también del pecado que nos asedia. Diga conmigo, asedio. El asedio es lo que hacían las fuerzas militares alrededor de las ciudades amuralladas en la antigüedad para poder ahogar económicamente, psicológicamente, materialmente a todos los que estaban dentro de la ciudad. Los ejércitos enemigos rodeaban de tal manera que cortaban los caminos, cortaban los ríos, cortaban la provisión de leña, de caza de animales para comer. Y entonces la ciudad sobrevivía con lo que tenía hasta que se morían de hambre, se debilitaban y entonces atacaban y conquistaban. Eso es un asedio. Entonces el pecado, la maldad, las tentaciones, el mundo, esta sociedad sin Dios y el mismo diablo rodean al cristiano con muchas cosas, tentaciones, presiones, con inclinaciones, con apetitos, van rodeando hasta que el espíritu se termina lo que tenía de provisión. Pero como ya no ora, ya no puede salir a escuchar palabra, ya no sirve, entonces se va debilitando y secando de tal manera que el diablo, el mal, el pecado cautiva. No podemos triunfar en esta carrera con las pasiones del mundo pesando sobre nuestros hombros. No podemos estar mitad pie y mitad caballo. No podemos ir un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No podemos caminar con un pie en Cristo y un pie con el diablo, pues. O somos o no somos, porque dice la escritura, el que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo mío, dice Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y qué comunión, dice la escritura, tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión habrá entre el pecador y el cristiano? No podemos triunfar en la vida cristiana si pesa sobre nuestros hombros las pasiones del mundo. El pecado asedia, inclina a conductas que atrapan y dominan al creyente. Y de eso dice la escritura que hay que despojarse, porque eso es lo que nos hace lentos en nuestro caminar. Eso es lo que nos apaga la vida cristiana, la vida espiritual. Los pesos de la vida y los pecados del mundo.
Pero si nosotros queremos ir hacia adelante, queremos seguir a Cristo, queremos ser triunfantes, queremos ser victoriosos como cristianos, debemos despojarnos de esto. Dos cosas por las que se debilita espiritualmente el cristiano: por los pesos de la vida, por el pecado que asedia. Número 3, por quitar la mirada de Jesús. Por quitar la mirada de Jesús. Además, la Escritura dice que debemos despojarnos de todo peso y de todo pecado que asedia. Y dice también: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto significa que si el apóstol está diciendo que para poder caminar en victoria, para poder vivir efectivamente el cristianismo, debemos quitarnos esa carga y despojarnos del pecado que asedia y poner la mirada en Cristo, es porque estamos cargados de pesos, estamos asediados por pecados y hemos dejado de ver a Cristo. Y dejar de ver a Cristo lo hace mucha gente que viene a la iglesia. Puede estar aquí, pero ciego. No mira al Señor, ha cortado la fuente de su fuerza. Cuando quitamos la mirada de Él, inevitablemente nos debilitamos espiritualmente. Perdemos el enfoque de la carrera, nos distraemos con las circunstancias, con problemas, con tentaciones y personas, con situaciones del mundo, de la vida. Y dejamos de ver a quien debemos estar viendo. Cuando uno es niño, cuando uno es chiquito y mamá va al mercado, a la tienda, va al súper y va atendiendo lo que tiene que comprar, y uno va siguiendo, le dice: mi hijo, ahí me sigue, mi hija no se va a perder. Y ahí va uno, va atrás, va abriendo la boca por algún lugar, pero ahí va viendo, va poco a poco. Pero de repente lo está viendo mamá por un lado y el niño y la niña, pero mamá, se pierde. Perder la vista de Cristo nos hace ir a dar vueltas muchas veces y a parar donde nunca quisimos estar, nunca debimos estar. Perdemos el enfoque, perdemos la fuente de nuestra fe y entonces empezaremos a vivir por nuestras propias fuerzas. Como ya no vemos al Señor, sentimos que ya no necesitamos de Él, nos creemos muy autosuficientes, le damos a Dios un lugarcito, el día domingo, un pedazo del pay de la vida es para Él, pero el resto es mío. Y pensamos que con nuestras propias fuerzas podemos salir adelante, pero ya no tendremos el modelo de perseverancia y de resiliencia que es Cristo Jesús, el cual por el gozo puesto delante de Él padeció la cruz y alcanzó la gloria. Ahora, si el peso de la vida, el pecado del mundo y dejar de ver a Cristo nos hace a un lado y nos hace lentos y nos debilita espiritualmente, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Número 1, lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Diga conmigo: poner los ojos en Cristo. La fortaleza del creyente no está en mirar la dificultad. Nosotros somos expertos en analizar los problemas, en hasta adivinar de qué nos vamos a morir. Una mancha en la piel, lo peor. Un dolor en tal lado, de plano ya va a venir la quirina por mí. Las situaciones del mundo, todo lo que está pasando de violencia, extorsiones y guerra y todo lo que está viendo allá afuera, entonces, lo hace a uno sentirse en medio del fuego. Si quitamos los ojos de Cristo, estamos perdidos. La fortaleza del creyente no está en mirar las dificultades, porque si miramos las dificultades, si miramos los problemas, nos vamos a ir drenando, nos vamos a ir acabando. Nosotros debemos mantener nuestros ojos en Cristo para poder enfrentar las situaciones de otra manera.
Y como dijimos a principio de año, cuando comenzamos orando, ayunando y buscando al Señor, y dijimos, vamos a comenzar el año de rodillas delante de Dios para permanecer todo el año de pie delante de los hombres, delante del diablo, delante de las circunstancias, delante de lo que venga. Así es que no importa qué pueda venir a tu vida, si tú estás viendo a Cristo vas a salir adelante. Si tú estás viendo a Cristo eres más que vencedor por medio de aquel que te ha amado. Diga conmigo, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me ha amado. Ver a Cristo es la clave, porque la fe comienza y se perfecciona en Él. Con Cristo tenemos la capacidad de terminar la carrera, no dejar las cosas a medias, no ser buenos para empezar y dejar las cosas a medias. Ya les conté la anécdota de aquel gran escultor, de aquel gran pintor, Miguel Ángel, que por sus obras famosas llena museos, pero también hay un museo que se le denomina el Museo de las Obras No Concluidas de Miguel Ángel. Son todas aquellas obras que encontraron en su taller, comenzadas pero no terminadas. Un rostro a la mitad, una estatua donde solamente de la piedra sale una mano, un pedazo de madera con la nariz del caballo. O sea, obras comenzadas pero no terminadas. Y esto habla de la naturaleza humana, que muchas veces empieza cosas, es bueno para iniciar, para soñar, para emprender, pero a la mitad del camino se debilita, se cansa, le entra tedio, se aburre, tira la toalla. Y si desde chiquitos comenzamos con ese modelo, si en casa no tenemos un modelo que nos indique, mijo, lo que usted comienza lo debe terminar, y aunque cueste el proceso, debe acabar. La buena obra no es la que se empieza, es la que se acaba. Lo importante no es cómo comenzamos, es que terminemos. Si desde chiquito no tenemos esa escuela, si desde en nuestros primeros pasos como cristianos no aprendemos eso, a la primera de cambios, cuando aparezcan dificultades, cuando vengan pruebas en la vida, la economía o la salud, ahí nos vamos a quedar. Vamos a pensar que Dios ha renunciado, vamos a pensar que el Espíritu Santo ha abdicado, vamos a pensar que no es para nosotros, no vamos a pensar que la religión no sirve para nada. Y así entras a una carrera, la dejas a medias y tomas otra. Y dejas a medias esa carrera porque no te habías definido y tomas otra carrera en la universidad. Y así vas de un trabajo a otro porque no hay modo que eches raíces o sientes cabeza en algún lugar. ¿Y qué decir de aquellos que van de mujer en mujer? Porque creen que lo que pasa es que lo que ellos tienen es un gran corazón donde caben muchas. Yo tenía un familiar que así decía, que era tan grande su corazón que ahí cabían varias mujeres. Era, según algunos, era una suerte, que él tenía su suerte. Cuando nosotros no tenemos la sensatez, la claridad, la sabiduría de que en esta vida las cosas cuestan y que todo lo que es bueno vale la pena alcanzarlo al precio que sea que haya que alcanzar, nosotros vamos a dejar a medias hasta nuestra propia vida. Se va a dejar a medias el hogar, se va a dejar a medias la carrera, se va a dejar a medias el trabajo, se va a dejar a medias el negocio, se va a dejar a medias la vida cristiana, el servicio. Poner los ojos en Jesús fortalece al creyente y nos ayuda para enfrentar la dificultad y a ser firmes para llegar hasta el final. Mi hermano, yo no le aseguro que usted va a llegar limpito, va a llegar sin señales y sin cicatrices delante del Señor, pero le aseguro que va a llegar en victoria. La iglesia va a llegar como una virgen pura y sin arruga, pero con botas de soldado.
Va a llegar quizás con cicatrices como las de Rambo, y va a llegar con sudor y cansancio, pero va a llegar porque aquel que ha tomado el yugo no es digno de ver para atrás, porque si mira para atrás no es digno del reino de Dios. Los creyentes que miramos a Cristo le vamos a hacer frente a la vida. Somos más que vencedores. Vamos a traspasar montañas, vamos a cruzar los ríos. Nada nos va a detener, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La debilidad humana se contrapone con la inagotable fuerza de Dios. Tú escoges, ¿quieres permanecer en tu fuerza humana y propia, o quieres depender de Dios? Alguno dirá, bueno, por eso es que se meten allá a la iglesia evangélica los débiles, los que no pueden, los que no tienen, ¿sí? Pero lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios en el mundo. Lo más débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen más campeones, ¿verdad? Porque nosotros podemos estar aquí diciendo, si algo tengo es por la gloria de Dios, es porque Él le ha placido, y por su gracia nosotros lo recibimos. Y si podemos lograr, si podemos avanzar, si podemos tener, si podemos hacer, es por la bendita gracia de Dios. Número 1, entonces, poner los ojos en Jesús. En Isaías capítulo 40, volvemos, 28-31, con la escritura que comenzamos. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dígame, ¿qué es mejor, estar con Cristo o estar lejos de Cristo? Si el Señor tiene toda la fuerza y todo el conocimiento, ¿me convendrá estar con la ignorancia y con la debilidad, o me convendrá estar con el Señor? Siguiente versículo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, diga pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, aleluya. Bendito sea Dios, que Él es nuestra fuente y que podemos acercarnos a Él. Alguien que diga amén. Número 2, además de poner nuestros ojos en el Señor, número 2, confiar en Dios. Confiar en Dios, porque confiar en Dios nos despoja de peso y de pecado. En Hebreos dice que nos despojemos de todo peso y de todo pecado que asedia. ¿Cómo podemos quitarnos el peso? ¿Cómo podemos quitarnos ese asedio? ¿Cómo podemos desvestirnos de esa debilidad? ¿Cómo podemos vaciarnos del pecado y de lo malo que nos pesa? Confiando en Dios. La confianza en Dios, cuando ponemos nuestros ojos en el Señor y confiamos en Él, automáticamente eso nos desviste de lo demás. Porque ¿qué puede hacer un débil, moribundo, enfermo y sin fuerzas para quitarse aquello que lo ahoga? ¿Cómo puede hacer una ciudad asediada por un gran contingente militar que le tiene ya en el hambre, que lo tiene ya débil y está por conquistar, que lo tiene ya cautivo? Pues, ¿qué puede hacer? Si no tenemos fuerza por nosotros mismos, no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es confiar en Dios, que Él intervendrá y nos quitará todo peso y nos librará de todo pecado. La debilidad no es un fracaso definitivo, sino un momento para esperar en el Señor. Y entonces lo que se experimenta es un intercambio divino. Mis debilidades por su fuerza, mis pecados por su santidad, mi tristeza por su gozo, mi ignorancia por su sabiduría, mi pobreza por su riqueza.
Número 3, puesto los ojos en Jesús, confiar en el Señor. Y número 3, para cerrar el paquete, hay que reconocer el propósito de todo lo que nos pasa. Porque a veces uno se pregunta, ¿no es cierto? Las preguntas son normales, naturales, humanas y son valederas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué yo? Y muchas veces queremos que la respuesta venga de una manera no solamente que nos convenza, sino que nos alivie y nos haga salir de ahí sin mayor entendimiento. Pero las mismas circunstancias nos pueden dejar ver por qué razón es que estamos donde estamos. Ya vimos por lo menos 3 razones por las cuales estamos como estamos y está pasando lo que está pasando. Por los pesos de la vida, por el pecado del mundo o porque hemos quitado los ojos de Cristo. Entonces, cuando Dios permite que lleguemos a este límite de nuestras fuerzas, lo hace para que descubramos su poder y para que descubramos que en su poder se perfecciona nuestra vida y que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. No es sino en mi enfermedad que yo lo voy a conocer como sanador. No es en mi pobreza que le voy a conocer como proveedor. No es sino en mi debilidad que yo le voy a conocer como todopoderoso y fuerte. No es con los cantos, no es con los coritos, no es con los dichos bonitos, con los memes cristianos y los posts que te pongan en TikTok. Es en tu experiencia cuando llegas al límite. Es cuando dices, Señor, time out, porque ya no aguanto, ya no puedo, ya no tengo, ya no sé, estoy solo, estoy sola, estoy enfermo, ya no tengo nada. Señor, te necesito. No es sino en ese campo, y no es porque Dios sea malo y que le guste vernos así retorcidos, retorcernos como las lombrices a las cuales usted le echa sal y se retuercen en medio del dolor y el sufrimiento, sino que Dios ha permitido que en el ser humano haya un chip, una especie de dispositivo que por el dolor, por la debilidad, que cuando nosotros conocemos la frontera, el límite de lo que nosotros somos y podemos hacer como seres humanos, ahí podemos encontrarnos frente a frente con Dios. Si bien es cierto, podemos ver a Dios cuando ayunamos, y podemos ver a Dios cuando oramos, y podemos encontrar a Dios cuando leemos la Biblia o cuando estamos aquí en el altar. Ay, mi hermano, no es igual que cuando uno está rodeado, no porque es uno muy pío, está rodeado no porque es uno muy consagrado, está llorando no porque está bien tocado por el Espíritu, sino que está rodeado y llorando porque ya no aguanta y diciendo, Señor, y ahí lo oyes, y ahí lo ves, y ahí lo conoces. Dios permite que lleguemos al límite de nuestras fuerzas para que descubramos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Si es porque nos hemos cargado con cosas que no debiéramos cargarnos, si es porque hemos pecado con cosas de este mundo, o si es porque hemos dejado de verlo. Cualquiera que sea la situación, Dios, te quiero decir en esta mañana, no nos ha abandonado. Porque cuando Dios habla aún fuerte, como lo ha hecho en estas 2 últimas prédicas, y como que nos arrincona, como que nos lleva a una esquina, y como que somos aquel boxeador que solo medio se defiende tras guantazo, guantazo y guantazo. Con todo eso, Dios no nos está juzgando, mucho menos condenando, sino que lo que Dios quiere es que tú sepas que en cualquiera que sea tu situación,
Dios no te ha abandonado y que Él nos librará, nos perdonará y renovará nuestras fuerzas. Póngase de pie. Vamos a adorar a Dios. Isaías 43, 1 al 2. Anote esta promesa y vea detenidamente lo que dice la Escritura. Isaías capítulo 43. ¿Qué versículos? Versículos 1 y 2. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, dice el verso 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Levanta tus manos y recibe la promesa del Señor. ¿Qué te dice esta mañana? Yo estoy contigo en el fuego y en el agua. Estoy contigo si estás bajo un peso que no debieras llevar, o si estás en un pecado que no debieras de andar. Estoy contigo si me has dejado de ver. Y estoy aquí para decirte: yo soy el que te fortalece. Yo soy el que te saco adelante. Quizás no comprendes ahorita las situaciones que estás pasando, pero lo que más importa es que comprendas que yo estoy contigo. Tal vez no entiendes de dónde viene todo lo que está sucediendo. Lo importante es que entiendas hacia dónde vas con el Señor. En este momento nos despojamos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Renunciamos a esas cosas que afligen, a esas cosas que tientan. Renunciamos a esas cosas que abruman, a esas cosas que despiertan malos apetitos. Renunciamos en el nombre de Jesús a esas cosas que nos estorban nuestro caminar. Renunciamos a ese pecado que nos quiere tener presos. Y en el nombre de Jesús ponemos nuestros ojos en ti, Dios. Ponemos los ojos de nuestro corazón en ti. Yo en este momento alzo mis ojos a ti, Señor, y te pido ayuda. Te pido que la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo se manifieste hoy sobre mí, Señor.